Un profesor y clases de formación ética y ciudadana. Metimos directamente a cómo está organizado el poder, básicamente el poder en su función legislativa, el poder en su función ejecutiva y el poder en su función judicial. La primera que trabajamos fue la legislativa. Establece que el poder legislativo de la provincia va a ser ejercido por la legislatura. Esa legislatura va a estar compuesta por dos cámaras: diputados de la provincia, senadores de la provincia. Eso es muy parecido a lo que pasa a nivel nacional, con la diferencia en la representación. Por ejemplo, a nivel nacional los diputados de la nación representan a las provincias, o mejor dicho, representan a los habitantes de las provincias. Los senadores de la nación representan a las provincias. En el caso de la provincia de Santa Fe, los diputados provinciales representan a los habitantes de los departamentos de la provincia de Santa Fe, que en su mayoría son 19 departamentos. Cada departamento va a tener a su representante. En el caso de los senadores, se va a elegir un senador por cada departamento. Es decir, los senadores provinciales van a representar a los departamentos de la provincia de Santa Fe. La diferencia a nivel nacional es que las provincias pueden elegir a sus representantes en base a la cantidad de habitantes. Aquellas provincias que tengan más habitantes van a tener más representantes, y en el caso inverso, cuando pasa con aquellas provincias con menos habitantes, tienen menos representantes en diputados. En el caso de la provincia de Santa Fe, el número de diputados es fijo, son 50 diputados. Esos 50 diputados, o son 50 bancas de diputados, se van a dividir de la siguiente manera: 28 para el partido que haya logrado la mayor cantidad de votos, es decir, para el partido elegido por la mayoría, y los 22 o las 22 bancas restantes van a ser repartidas entre los partidos según la cantidad de votos que hayan obtenido. Es decir, que en Santa Fe o en la provincia de Santa Fe no importa qué departamento tenga más habitantes, porque el número de diputados es fijo. Es decir, sí va a importar el resultado que uno obtenga. Si uno sale vencedor en las elecciones, sabe que va a tener más diputados. Pero bueno, esa es la única diferencia que podemos encontrar, que tiene que estar básicamente orientado en el sistema democrático. Aquel partido que obtenga la mayoría va a tener la mayoría en diputados. En el caso de los senadores van a ser elegidos uno por departamento, es decir, son 19 senadores, 50 diputados, que se dividen 28 para el partido mayoritario y 22 para los partidos restantes, siempre siguiendo el orden de la Constitución, el orden de la elección. Es decir, el segundo va a tener más diputados, el tercero un poquito más que el cuarto, y así sucesivamente. En el caso de senadores, no, todos tienen un solo senador como representante. Pero volviendo a los diputados, ¿cuáles son los requisitos para poder ser diputado? Primero, son requisitos de edad, requisitos de ciudadanía y requisitos de residencia, en el caso de que uno no haya nacido en la provincia. Son elegibles para el cargo los ciudadanos argentinos que tengan por lo menos 22 años de edad. Es decir, que la edad mínima para poder ser diputado son 22 años. Si uno tiene 20, 18 o 19, no puede ser elegido diputado. Tiene que cumplir con este requisito etario o este requisito de edad, que son 22 años. Si hubiese nacido en la provincia, ya tener 22 años y ser santafesino ya lo habilita. El problema es si esta persona no nació en la provincia, si nació en Buenos Aires, en Córdoba o en Brasil, por decirlo en algún caso. En el caso de que no haya nacido en la provincia, teniendo únicamente 2 años de residencia inmediata en ella, puede ser miembro del departamento, puede ser elegido diputado. Aquella persona que no sea ciudadano argentino, primero tiene que tramitar su ciudadanía argentina, y luego, una vez que sea considerado argentino, tiene que correr este año de residencia. Si no, no va a poder ser diputado, tampoco va a poder votar. Si uno no es ciudadano, no puede votar, básicamente. Los diputados duran 4 años en el cargo y asumen sus funciones el mismo día que asume el gobernador. Es decir, que diputados, senadores, gobernador y vicegobernador asumen todo el mismo día. Vamos a suponer, en el último tiempo se viene haciendo el cambio de gobierno a partir del 10 de diciembre. A veces se hace el 9, a veces se hace el 10, depende de la concurrencia o no que pueda llegar a tener el cambio a nivel provincial. Como ha pasado en algunos casos, por ahí la sucesión del mando se hace un día antes, se hace un día después que asuma el presidente. Pero vamos a suponer una fecha, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre sería el 10 de diciembre del 2023. Perotti, los diputados y los senadores que asumieron en el 2019 terminan sus mandatos, todos juntos.
y asumirán un nuevo mandato los que sean elegidos al cargo de gobernador, vicegobernador, diputado y senador para el periodo 2023-2027. Es decir, que todo el sistema representativo, legislativo y ejecutivo asume y termina su mandato el mismo día. Es decir, si yo asumí el 10 de diciembre del 2019, mi mandato termina el 10 de diciembre del 2023. Y los senadores y los diputados que hayan sido elegidos asumen su mandato el 10 de diciembre del 2023 y terminan su mandato el 10 de diciembre del 2027. Aproximadamente es una explicación más o menos rápida para que se pueda entender. Igualmente, los diputados, y en este caso los diputados son reelegibles, se pueden reelegir, cosa que no se puede hacer con el gobernador, pero sí con los legisladores. Senadores y diputados pueden ser reelegidos. A su vez, los diputados eligen anualmente a su presidente, es decir, todos los años, para cada año, es decir, duran 4 años en el gobierno, va a haber 4 presidentes distintos. Todos los años se elige un presidente. Ese presidente es elegido por los ciudadanos, es elegido por los ciudadanos transformados en diputados, es decir, elegidos por la Cámara de Diputados. Cuestión, nos vamos a los senadores. Ya les aclaré que los senadores son un senador por cada provincia, un senador por cada departamento de la provincia. Estos senadores se componen básicamente siguiendo los siguientes requisitos. Tienen que ser ciudadanos argentinos, por lo menos con una edad de 30 años. Es decir, el requisito etario mínimo es 30 años. Tiene que tener residencia inmediata en el departamento, también de 2 años, o si nació en Santa Fe, ya lo habilita. Tener 30 años y nacer en Santa Fe ya te habilita a ser senador, siempre y cuando te elija, obviamente, el pueblo. Y a su vez, si uno no nació en la provincia de Santa Fe, tiene que asegurar, o en todo caso demostrar, que hace 2 años que vive de residencia inmediata en la provincia. Los senadores, al igual que los diputados y al igual que el gobernador, duran 4 años en el gobierno y también son reelegibles. Y su mandato comienza y termina simultáneamente cuando termina el mandato, o termina y comienza el mandato del gobernador y los demás diputados, que eso ya lo expliqué. La Cámara de Diputados es presidida por el vicegobernador, es decir, que el presidente de la Cámara de Senadores va a ser el vicegobernador. En el caso que el vicegobernador haya renunciado, se haya enfermado o renunció, o por alguna enfermedad o por algún motivo haya fallecido, puede ser reemplazado por otro senador elegido por la Cámara de Senadores. También se puede dar el caso de que el gobernador, en ese caso, se haya enfermado, haya renunciado, haya pedido, licencia o haya fallecido. El vicegobernador se transforma en gobernador y podríamos decir que el primer presidente o el segundo presidente del Senado puede llegar a ser presidente del Senado de la provincia. Pero básicamente siempre el presidente del Senado es el vicegobernador, que solo puede participar en caso de empate en las decisiones. Esto también se ve y se evidencia mucho lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional pasa exactamente lo mismo en la cuestión de diputados como en la provincia de Santa Fe. Es igual, el funcionamiento del vicepresidente es igual. Es decir, el cargo de vicepresidente es un cargo ejecutivo, pero su funcionamiento, su ejercicio se hace en el cargo legislativo. El legislativo comienza el 1 de mayo y se prorroga hasta el 31 de octubre. Igualmente hay un periodo de prórroga que se puede dar de un mes más, en virtud de la decisión que tomen ambas cámaras. Por ejemplo, el inicio del año del año legislativo es el 1 de mayo y culminaría el 30 de octubre. Pero las dos cámaras pueden estar de acuerdo en prolongarlo hasta noviembre o diciembre. También está la posibilidad de que el gobernador, es una de sus facultades, convocar a sesiones extraordinarias, es decir, el periodo ordinario del funcionamiento legislativo es del 1 de mayo al 31 de octubre y las sesiones extraordinarias se van a dar básicamente después del 31 de octubre. Por ejemplo, se puede llamar sesiones extraordinarias para enero, para febrero, para abril, que son fechas o meses en los cuales no está previsto que funcione la Cámara Legislativa, pero el gobernador lo puede hacer. El quórum, que es un término, es un vocablo latino, es decir, del latín, establece que se define como quórum la composición mínima de diputados y de senadores para poder fusionar o para poder funcionar. Básicamente casi siempre son las 2/3 partes.
Estas 2/3 partes de diputados y senadores tienen que estar presentes para poder justificar que esa sesión tenga validez. Si de los 50 diputados hay 17, por más que sesionen, no tiene validez porque no está la gran mayoría de los diputados. Lo mismo va a pasar en el caso de los senadores. Pero el quórum es para establecer la legalidad del funcionamiento legislativo, la legalidad en el caso de que se sancione una ley, siguiendo los ordenamientos internos que tenga cada Cámara. Bueno, el Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia. Y lo mismo va a pasar con el vicegobernador. Es decir, al igual que ser de diputados y senadores, el gobernador y el vicegobernador son ciudadanos. Los representantes son ciudadanos, al igual que nosotros, tienen las mismas obligaciones, los mismos deberes y sobre todo las mismas garantías. Asumen la función de representar al pueblo, que ahí es donde se establece su verdadero poder, en la representatividad. Si bien es cierto, muchas veces esa representatividad se pierde el día después de ganar las elecciones, pero ahí es donde los ciudadanos tendrían que reclamar. Si su representante no lo representa, el ciudadano está habilitado a poder reclamar de que ese representante termina cumpliendo el rol para el cual fue elegido, que fue representar los intereses, los problemas, las demandas o las necesidades de los ciudadanos. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser argentino nativo o hijo de ciudadano nativo. Es decir, se requiere ser argentino, nacido en Argentina, o hijo de un argentino nacido en Argentina. Tener por lo menos 30 años de edad, 2 años de residencia inmediata en la provincia, si es que no nació en esta. Lo mismo que pasa a nivel de diputados y a nivel de senador. Si uno no nació en la provincia, tiene que demostrar una cierta cantidad de años viviendo en la provincia. En este caso son siempre 2 años de residencia inmediata. El vicegobernador y el gobernador duran 4 años en ejercicio de sus funciones, salvo que por algún evento se autorice que se prorrogue un poquito más, pero generalmente no ha pasado nunca, pero se puede dar la posibilidad de que se prolongue por un periodo de término, pero tiene que ser una decisión que ya no depende del gobernador, sino que dependa de circunstancias que están fuera de las decisiones del gobernador. Y ahí ya no sería representativo, porque no lo estaría eligiendo la de los ciudadanos, sino que por una decisión fuera del proceso representativo, del proceso democrático, se puede prorrogar. No ha pasado, pero puede pasar. ¿Cómo puede pasar? Un ejemplo, que el gobierno nacional autorice una intervención federal a la provincia y en ese momento el gobernador el gobernador elegido por el pueblo se prolonga en el gobierno 1 año, 2 años o lo que dependa de la intervención federal por decisión del presidente. Ahí sí se podría dar, y eso es una situación o una posibilidad prevista por la Constitución Nacional, en el cual el presidente tiene la potestad de poder establecer una intervención federal a las provincias y nombrar él a un interventor. Es medio raro que se genere una intervención federal y el presidente elija al mismo gobernador a la provincia que intervino, pero se puede dar. Es un ejemplo que le doy en el caso de lo que dice en el texto. Y si quiere volver a ser gobernador, tiene que esperar 4 años. Cuando se cumplen esos 4 años, puede volver a ser gobernador. Por ejemplo, vamos a suponer, en este momento gobierna Perotti. Si Lifchitz, que fue gobernador del 2015 al 2019, quería ser gobernador del periodo 19 al 23, no podía, porque lo prohíbe la Constitución. Sí tiene que esperar 4 años más, es decir, que termine el mandato de Perotti, para que pueda, si en el caso de que lo vean los ciudadanos necesario, volver a ser elegido gobernador. En ese sí se espera un intervalo de 4 años. Como expliqué recién, el vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de enfermedad, destitución, licencia, inhabilidad, muerte o cualquier otra circunstancia que le impida ejercer su cargo de gobernador. Lo que sí marca una característica importante es que también hay que cambiarlo en este sistema de una constitución prevista para el 62 y no para estos tiempos, ya que en el caso, por ejemplo, de los 2 candidatos más votados, que a nivel nacional y al igual que en otras provincias se establecen que aquellos candidatos más votados vayan a un balotaje. ¿Qué es un balotaje? Una segunda vuelta, en el cual todos los ciudadanos votan en base a esas 2 opciones, al candidato A o al candidato B, que fueron los candidatos más votados en la primera vuelta. En el caso de la provincia de Santa Fe eso no está previsto. En el caso de que el candidato A y el candidato B estén en un empate,
el que tiene que habilitar o el que define el que tiene que desempatar es la legislatura. ¿Y cómo lo hace? Y básicamente siguiendo las elecciones en donde salieron empatados. Por ejemplo, vamos a suponer, el señor X y el señor B empatan por cerrar, ¿no? En 50 y 50%. Ese 50 y 50% a nivel gobernador lo tiene que definir la legislatura. Pero ¿cómo lo va a definir la legislatura? En base a la cantidad de diputados y senadores que tenga el señor X y el señor B. Aquel que tenga mayor diputados y mayor senadores va a ser elegido gobernador. En ese caso lo elige, sería una elección indirecta y no una elección directa, porque no definen los ciudadanos, sino que definen la legislatura. Bueno, eso es uno de los temas que se podría modificar o podría estar visto dentro de una nueva reforma y preestablecer la posibilidad de un balotaje. Bueno, vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial va a ser ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta por 5 miembros. Al igual que a nivel nacional, va a estar compuesta por un presidente, que en el caso de la provincia de Santa Fe es Gutiérrez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente son 5 miembros, como mínimo, pueden extenderse o no, 5 son los mínimos, y se genera el nombramiento de un procurador general. ¿Cómo se eligen los jueces? Bueno, parecido a lo que pasa en la nación. El gobernador es el que los propone y luego las legislaturas es el que lo termina por elegir. Básicamente es un acuerdo, surge el acuerdo entre el gobernador y la legislatura. Básicamente para poder ser miembro de la Corte Suprema uno tiene que ser ciudadano argentino, ser abogado y por lo menos 30 años y con una antigüedad en el ejercicio de la abogacía de 10 años, es decir, más los años de residencia. Lo paso en limpio. El requisito etario, 30 años. El requisito profesional, ser abogado. El requisito de la nacionalidad, ser argentino. El requisito de la antigüedad, es decir, que para poder ser miembro de la Corte no solamente te sirve ser argentino, 30 años de edad, ser abogado, sino que hay que tener 10 años de antigüedad, algo que no está previsto en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional se prevé una antigüedad de 8 años. A nivel provincial son 10. Y por último, 2 años de residencia inmediata en la provincia. Los miembros de la Corte son también, al igual que los representantes de diputados y senadores, también están previstos en lo que se establece el jury o el juicio político a aquellos representantes del pueblo en cualquiera de sus funciones, legislativa, ejecutiva o judicial, encuentren que su labor no ha sido lo suficientemente respetuoso de la Constitución o que no se ha desempeñado correctamente y con honor y sobre todas las cosas con honestidad. Es decir, que mediante un jury, un juicio político, puede ser destituidos de su cargo.